Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con la presencia de un amigo de muchísimos años y colega, el periodista y politólogo Luis José Chávez, con quien vamos a abordar varios temas de interés de la actualidad. Bienvenido Luis José, ¿qué tal? Gracias, Gustavo, por invitarme de nuevo a tu casa. Te saluda a Fausto Rosario del equipo de Acento. Claro. Bueno, Luis José, hay en estos momentos una coincidencia, digamos, entre la profesión del periodista, quien trabaja la comunicación, y tú lo has hecho como periodista, como estratega de comunicación, y el interés nacional que debe estar liderado por el Estado, por el gobierno, en que salgamos adelante, como todos los países están luchando, enfrentando la pandemia de la COVID-19. ¿Qué tú piensas que se debe hacer en el aspecto de la educación y la comunicación para avanzar hacia esa meta? Yo creo que tú has puesto el tema en una excelente perspectiva, en la comunicación y en la educación. Porque yo he percibido y lo he comunicado de alguna manera en mis escritos o en mis comentarios por diferentes medios de comunicación, que la estrategia con la que el Estado Dominicano, específicamente el pasado gobierno, abordó la crisis sanitaria del COVID-19 se basó fundamentalmente en un ejercicio de autoridad, sin contar con las personas, sin contar con el ciudadano, sin realizar un esfuerzo para ponerse de acuerdo con el ciudadano a través del liderazgo comunitario para generar la disciplina social necesaria que implica realmente enfrentar una situación tan compleja como la que nos plantea el COVID-19. Afortunadamente, las cosas comienzan a cambiar. Hemos advertido que las nuevas autoridades del sector salud de la República Dominicana, encabezada por el doctor Plutarco Arias, nuevo ministro de Salud, y el doctor Mario Lama, nuevo director de los servicios de salud de esa institución, han planteado cambiar los términos de la gestión de ese grave ¿Se problema, hará el más ahora una labor complejo. más horizontalizada, más de coordinación con los diversos sectores sociales? Tiene que ser así, porque hemos escuchado que hay que volver de nuevo al confinamiento total y que inclusive hay que cerrar por 7 días totalmente la ciudad de Santo Domingo y también Santiago, que es la segunda gran ciudad del país. Y yo entiendo que eso no resuelve el problema, porque habría que ponerle a cada dominicano para disciplinarlo y confinarlo efectivamente un policía para que lo cuide. Y todos sabemos que eso no va a pasar. Lo primero es que no ¿Cuánta, alcanza policía para cada gente. ¿Cuántos ciudadanos anunció el director de la Policía Nacional, el pasado director de la Policía Nacional, fueron detenidos durante la primera etapa de la cuarentena y del toque de queda? Bueno, 92.159. Eran ciudadanos que eran detenidos en un callejón porque habían salido de su casa o tal vez se encontraban con una patrulla de la policía le caía atrás, lo agarraba, lo metía en una camioneta o en un camión, lo llevaba a una celda sin ningún tipo de protección. Estamos hablando de 92.159 ciudadanos. Hay que ver lo que significa eso. Que eran generalmente confinados en celdas sin las más elementales condiciones para garantizarle el cuidado debido, para evitar que la presencia de esas personas en una celda pequeña y sin ningún tipo de previsión se convirtiera en un factor de transmisión, en un factor de propagación del COVID-19. Evidentemente, eso no funciona. Eso no funciona. ¿Qué funciona? Bueno, el ejercicio responsable del ciudadano frente a un problema que le afecta. Porque a veces nosotros asumimos, o por lo menos una parte de la clase política gobernante, que los ciudadanos dominicanos somos indisciplinados por naturaleza, por esencia, y que no somos capaces de actuar ni siquiera en defensa propia. No ¿Qué somos se puede capaces hacer de... para concienciar a la gente?
Bueno, esto comenzó, y quiero decir que el 1 de julio, y tú manejas la información de este año, justamente 5 días antes de las elecciones, el equipo del Partido Revolucionario Moderno, un equipo del Partido Revolucionario Moderno que yo coordiné, convocó a un encuentro para promover una campaña de educación ciudadana frente al COVID. En esa actividad participó la doctora Milagros Bosch, participó también Plutarco Arias, actual ministro de Salud Pública, Mario Lama, actual Director de salud. director de los Servicios Nacionales de Salud, también estuvo Mili Pérez, designada posteriormente viceministra de Gestión Social y Educación Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía. Y además una importante representación del liderazgo comunitario del país, encabezado por la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos, CONAJUVE, y su presidente, el sociólogo Mario Montes de Oca. También estuvo presente Andrés Mañón, quien es un líder comunitario muy reconocido por el trabajo que encabezó la Junta de Vecinos de la Loma del Chivo, que transformó la vida de esa comunidad en gran medida. También estuvo presente Johnny Sosa, quien es coordinador del movimiento, del compromiso comunitario por el cambio. Es decir, ahí hubo un escenario para llegar a un acuerdo y efectivamente así arrancaron las cosas. Hubo acuerdo, los representantes del sector salud, del PRM, ahora actuales autoridades de ese sector, decidieron que ese era un tema fundamental y efectivamente, hace aproximadamente una semana se inició un proceso de involucramiento de la comunidad en este esfuerzo de disciplinar a nuestras comunidades. Y efectivamente ocurrió en el barrio 27 de febrero, O sea, se ha estado trabajando en la Loma del en Chivo. esa educación y concienciación. Vamos a una pausa, Luis José, sí, para volver con este y otros temas. Tómalo. Luis José Chávez, periodista, politólogo, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, es nuestro invitado de este día. Entonces se ha ido avanzando en esa parte de la educación, la concienciación. Hay otro efectivamente. tema. Pero Sí, déjame explicarte lo que pasó en la Loma del bien. Chivo, porque ahí se inició y se aplicó un censo en la comunidad. Trabajando con la gente del mismo barrio, que fueron entrenadas por CONAJUVE y por la Junta de Vecinos y la red de organizaciones sociales del barrio 27 de febrero, pues se realizó un censo en unas 650 viviendas con unos 2.500 habitantes y se lograron levantar informaciones sumamente interesantes, basadas en preguntas tan elementales como: en el curso de esta semana, ¿usted ha sentido los siguientes síntomas? Dolor de cabeza, malestar general, fiebre, tos, ¿ha perdido usted el sabor en algún momento? Y respondiendo a esa pregunta, los residentes en esa comunidad mostraron que el COVID está presente en esa zona muy por encima de lo que cualquiera pudiera sospechar. Entonces, eso es importante porque es evidente que el recurso de la prueba mal aplicada, especialmente hasta hace poco por las pasadas autoridades, donde a la gente se le hacía imposible se le hacía al ciudadano realmente aplicarse una prueba, y cuando se la hacía, y pasó con un sobrino mío, que duró 3 semanas para hacerse la prueba, y cuando se la hizo, entonces pues, tuvo que esperar 3 semanas más. Bueno, dio positivo. Por suerte, yo había llamado al doctor José Natalio Redondo por el caso de mi sobrino y de mi hermana. Le expliqué los síntomas y me dijo: dale 2 pastillas, no, dale 3 pastillas de ivermectina. Ahora, y en una semana, dale 3 más. Y déjame decirte que antes de las 48 horas, esos parientes míos superaron totalmente los síntomas del COVID-19, a pesar de que efectivamente lo tenían. Pero ¿qué pasa? Que la gente tiene el problema
y no tiene la orientación. La idea que ha surgido en la Loma del Chivo y que se está replicando en otras comunidades del país es que el ciudadano se empodere del tema del COVID-19 y esté consciente que tan pronto sienta los síntomas tiene que buscar la asistencia médica. Y si no tiene la asistencia médica a su alcance, entonces tiene que ponerse en contacto con el liderazgo comunitario que lo va a orientar. Y si es necesario tomar una decisión orientada por una orientación médica previamente establecida, pues probablemente tendrá que Entonces, hacerse. se está Lo que trabajando no, para garantizar esa agilización en la comunicación y las medidas que hay que tomar. sí, efectivamente. Eso es Y, bien. Ojalá que sea así, que se eche a andar ya esa comunicación más horizontal. Luis José, yo y, sé que hay y otro tema que te apasiona. pero te doy un dato nada más. Ese programa se está replicando en el barrio en el barrio de Sabana Perdida, en el extenso barrio de Sabana Perdida, en un esfuerzo encaminado por ACOPRO, que dirige Gabino Hernández y Popoter. Y están trabajando y todas las organizaciones están tomando la decisión de iniciar un programa de empoderamiento comunitario frente al COVID-19. Lo mismo está pasando también con Boca Chica y Atomayor, que han mostrado el interés de no mantenerse indiferente frente al problema y no esperar solo que sea solo la policía la que le imponga la disciplina necesaria a los ciudadanos. Sí, es trabajando de común acuerdo con la sociedad organizada. Muy bien. Y ya en esto Lo, tenemos el respaldo del Gabinete de Salud, del nuevo gobierno, y que nuestro enlace principal es el doctor Mario Lama, quien ha decidido realmente involucrarse de lleno en esta iniciativa comunitaria. Ojalá las cosas entonces empiecen a cambiar. El otro tema que yo sé que te apasiona y que tú has trabajado mucho y que te desafía de alguna manera es el tema de nuestra gran industria de servicios, que es el turismo, principal generador de empleo y divisas. El presidente Abinader en su discurso habló de la importancia del reto de tratar de retomar la apertura turística. ¿Cuáles pasos tú piensas que se pueden dar para lograr esa reapertura con todas las previsiones y los cuidados necesarios? Bueno, lo que está pasando en la República Dominicana en torno a la pandemia del COVID-19 está pasando en el mundo entero. Por eso a mí me parecía un tanto insustentable y me parecía, para no decir ridículo, que nosotros que tenemos el país con una alta incidencia del COVID-19, a los turistas que lleguen, muchos de los cuales, por ejemplo, pudieron haberse sometido a una prueba previa en su país, haya que decirle, usted tiene que someterse a una prueba cuando llegue a la República Dominicana. Es una cordial, entre comillas, invitación a no venir a nuestro país. Entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos que asumir que efectivamente el mundo debe coexistir con el COVID y que tiene que hacerlo bajo una serie de medidas. Medidas que deben comenzar por el propio ciudadano y que evidentemente tiene que ser complementada por las autoridades responsables en cada área. Pero, de hecho, la reapertura se inició, lógicamente, con las limitaciones predecibles. Ha comenzado a llegar una determinada cantidad de turistas. En el primer mes de la apertura llegaron al principal aeropuerto turístico del país más de 13.000 visitantes, muchos de ellos dominicanos, pero muchos de ellos turistas también. Tenemos que avanzar por ese camino. Nosotros no tenemos la solución definitiva frente al COVID, pero sí podemos hacer lo necesario para ir rescatando, recuperando paulatinamente, pero de manera sostenible, la industria turística dominicana. Y tenemos que mandar un mensaje coherente. Creo que con el inicio de la gestión de David Collado al frente del Ministerio de Turismo, las cosas se están encaminando mejor. Él ha comenzado a trabajar adentro, es decir, en la República Dominicana, ha hecho contacto con una parte importante del liderazgo turístico, pero también se ha trasladado a diferentes destinos emisores de la República Dominicana, ha estado en Estados Unidos, en Europa, en fin, está haciendo la tarea que se puede esperar. Lo más importante, lógicamente, es que nosotros nos preparemos para hacer lo posible, por lo menos lo posible, proteger los destinos turísticos,
desde el punto de vista de la seguridad material y desde el punto de vista de la seguridad sanitaria. Y me parece que lógicamente tendremos que darle el apoyo necesario a la industria turística. Hay cientos de empresas, para no decir cientos, miles de medianas y pequeñas empresas que prácticamente están colapsadas. Y lógicamente cuando escuchamos el discurso del presidente Luis Abinader, se entendió claramente, se definió la voluntad del gobierno de acudir en auxilio de la industria turística dominicana, que no es solamente que no está solamente representada por los hoteleros, como mucha gente cree. La industria turística también está representada por los tour operadores, por las agencias de viajes, por los suplidores, por las pequeñas empresas, por ejemplo, por el sector de la gastronomía, en fin. El sector turístico impacta directamente todos los sectores productivos de la República Dominicana. El transporte, por ejemplo, la producción agropecuaria, la comunicación, todo, para ponerlo fácil, todos los sectores productivos están directamente conectados con la dinámica del sector turístico. Vamos a otra pausa, Luis José. Cuando regresemos, para agregar alguna cosa más de turismo, y vamos a hablar de la relación prensa-gobierno en esta nueva etapa. Muy bien. Continuamos esta conversación con Luis José Chávez, periodista, veterano, estratega de comunicación de hecho y politólogo, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Pasaron 16 años, como quien no quiere la cosa, de gobiernos del PLD, con el doctor Leonel Fernández, 2004-2012, con el licenciado Danilo Medina, 2012-2020. ¿Cómo tú catalogas la relación que hubo prensa-poder o prensa-partido de gobierno en esos años y cuáles cambios podrían venir? Bueno, una relación muy desigual. Una relación que desde la perspectiva del gobierno se entendió como de subordinación. El gobierno entendía que la prensa dominicana tenía sencillamente que someterse. Y no lo hacían de manera violenta, de ningún modo. Tenían métodos más sutiles, o algunos menos sutiles, que tenía que ver sobre todo con la sonsaca, con el soborno y sobre todo con el sometimiento económico. El que se sometía al gobierno desde el punto de vista del ejercicio de la comunicación le iba muy bien. Al que no, le iba mal. Yo no sé cómo les fue a ustedes, que siempre han hecho un ejercicio de periodismo independiente, pero yo conozco muchos casos, incluyendo a Cena. Sobrevivimos. Que tuvieron que subir una cuesta muy empinada. En el caso, desde el punto de vista, bueno, de los periodistas... Pero debo decir, en honor a la verdad, que en la mayoría de los casos nos trataron con respeto, por lo menos. ¿En qué sentido? En que nadie se nos acercó para hacernos propuestas indecentes, a sabiendas de que no las íbamos a aceptar, claro está, pero no se nos acercó nadie para tratar de sobornarnos y esas cosas, no. Me parece muy inteligente que ocurriera así, porque no podía esperarse otra cosa del equipo responsable de Acento y sus empresas, sus modestas empresas, que lo han hecho muy bien. En cuanto a la actitud del nuevo gobierno, bueno, yo creo que lo menos que puede esperarse es que el presidente Luis Abinader y los funcionarios que deben seguir sus pautas tan claramente establecidas sean consecuentes con los compromisos asumidos, con las promesas y con los valores defendidos durante el ejercicio de la campaña electoral y mucho más. Es decir, el respeto a los medios de comunicación, que debe comenzar sobre todo por un ejercicio de transparencia. Entonces, no hay que pedirle a los medios de comunicación que traten bien al gobierno. No, eso no es lo que hay que pedir. Los medios de comunicación simplemente deben comunicar la verdad. Es verdad que en algunos medios hay una práctica de tremendismo
que muchas veces implica disparar desde la canana, es decir, sin ni siquiera apuntar, para ver entonces, se hacen denuncias para luego ver qué responde. Ah, no, no era verdad, excúsenlo, caramba. Eso era solamente que no habían dicho. Ese tipo de cosas hay que revisarlas Eso no es desde profesional. los medios de comunicación. Pero sí hay que esperar que el gobierno sea respetuoso del ejercicio pleno de la libertad de prensa en la República Dominicana. Pero no solamente que le permita a los periodistas comunicar las verdades constatables, sino que además se ocupe de exponer, de actuar con el mayor nivel de transparencia en sus ejecutorias, para que no tengan que estar dando explicaciones a posteriori. Ah, no, espérate, que fue que que no era así. No, el gobierno tiene que ser totalmente transparente. Tiene que anticiparse siempre a todos los hechos que puedan afectar a la sociedad. No Bueno, el decirlo presidente después. Abinader, Luis José, dijo en su discurso de toma de posesión, yo eso lo subrayé y lo anoté porque me pareció interesante, que él dice que deben mantener los funcionarios una permanente comunicación con la ciudadanía, pues a través de los medios obviamente, y una rendición de cuentas permanente, porque una de las cosas que ocurrió con muchos funcionarios en estos años es que entendían que no debían dar explicación a nadie y que a veces si convocaban a la prensa era para entregarles algo escrito sin responder ninguna pregunta, y eso no es comunicación, eso es verticalidad, eso es imposición. Entonces, en Bueno, esa parte me parece interesante que el presidente Abinader diga eso. Ojalá que todos y todas los que están en funciones públicas entiendan eso, que el periodista no es un necio, sino alguien que va a buscar información para darla, servirla. y aunque pudiera parecer interesado, yo tengo que decir que esa actitud del presidente Luis Abinader es muy inteligente. Por una cosa muy sencilla, todo el mundo sabe que cuando hay un ejercicio de transparencia, cuando los medios de comunicación se ocupan de hacer su tarea, es decir, de informar lo que pasa en el país, desde cualquier perspectiva, pues evidentemente eso genera un sentido y un sentimiento casi obligatorio de respeto y de cumplimiento de las normas establecidas por las leyes dominicanas. Donde hay opacidad, donde la gente actúa asumiendo que no la están viendo y que no la están fiscalizando, me refiero específicamente a los funcionarios públicos, generalmente el incumbente se siente en el ánimo de, bueno, déjame ver, yo puedo hacer esto, pero no te preocupes, yo soy amigo de fulano o de mengano, eso no se va a saber, no es importante, ciertamente. Primero que la prensa cumpla su labor de seguimiento de los temas que son de interés público. No me refiero a la farándula, no, me refiero a los temas de interés público, las cosas que nos impactan, que nos afectan a todos, eso es muy importante. Y segundo, que los servidores públicos se sientan fiscalizados, sientan ese control mediático necesario para que sepan que cualquier cosa que hagan se va a saber y por lo tanto tienen que hacerlo bien. Abinader ha dicho, por ejemplo, que va a sancionar a cualquier funcionario que cometa una indelicadeza o un acto de corrupción. Yo espero que los funcionarios públicos se anticipen a esa voluntad expresada por el presidente. No, ya, que la primera señal el presidente pues honre ese compromiso solemne y actúe, porque esas son de las cosas que si se quedan solo en la palabra, alientan a quienes quieren pasarse de listos. Yo recuerdo cuando el presidente Medina dijo, al menor rumor, esa persona será llamada y se le va a preguntar, y se le va a pedir la renuncia, y si no puede explicar bien, será sometido. Y eso la gente lo aplaudió en su momento, como ahora ha aplaudido al presidente Abinader. Uno espera que esas cosas se lleven realmente a la práctica, que se materialicen, porque eso le trae una esperanza a la gente. Luis Bueno, José, todos celebramos la declaración del pasado presidente Daniel Medina y lo estamos haciendo ahora también con el presidente Luis Abinader. y siempre, cada vez que un presidente diga esa cosa hay que aplaudirlo, pero estar pendiente de que se cumpla. Muchísimas gracias, hermano Luis José Chávez, por darnos este tiempo para tratar estos temas de interés general. Y a ustedes, amigas y amigos también, gracias, y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.